Hola Carmela, bienvenida. Hola, 2 semanas que no nos vemos. sí, Qué acá bueno que estoy. se puedan conectar. Bienvenida Paola. Bienvenidos todos a Café Pause, a esta pausa de todos los miércoles, donde hacemos un alto a la mitad de la semana. Cortamos la semanita para tomarnos este espacio para respirar, para dejar a un lado la rutina y poder practicar la presencia, la atención plena. Y como todos los miércoles comenzamos con una breve meditación, para la cual te invito a que te sientes cómodamente, busca ese espacio, acomódate en la silla. Y abre los hombros hacia atrás, haz unas pequeñas rueditas con los hombros como para abrir un poquito más el pecho, para aflojar los músculos del trapecio, relajar un poco el cuello. Aflojamos rotando hacia un lado y hacia el otro. Y luego encontramos ese centro entre el lado derecho y el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Lo vamos a buscar con los ojos cerrados. Apoya los pies en el piso. Que sean todas las plantas de tus pies, el cable a tierra, que te dé estabilidad. Y luego, si quieres, un suave balanceo hacia la derecha y hacia la izquierda con el cuerpo. Y vas disminuyendo ese balanceo hasta encontrar tu centro, donde sientas que tu columna está en el medio, el lado derecho y el lado izquierdo de tu cuerpo están en armonía, simétricos. El centro de tu cuerpo viene a ser esa línea invisible entre tu ombligo y la nariz. Y nos conectamos con la respiración. Inhala profundo y exhala profundo. Vamos a respirar únicamente por la nariz. Y vamos a contar la inhalación en 2 y exhalo en 2. 1, 2. Exhalo 1, 2. Inhalo 1, 2. Exhalo 1, 2. Inhalo 1, 2. Exhalo 1, 2. Ahora lo hacemos en tres tiempos para inhalar y 3 para exhalar. Pueden ser segundos. 1. Inhalo 1, 2, 3. Exhalo 1, 2, 3. Inhalo 1, 2, 3. Exhalo 1, 2, 3. Ahora permite que tu respiración se prolongue, que cada inhalación y cada exhalación se vuelva más pausada. Quizás inhalas en 4 y exhalas en 4. Quizás inhalas en 5 y exhalas en 5. Soltamos el control de la respiración.
Al exhalar, vamos a dejar ir cualquier pensamiento o distracción. En la siguiente exhalación, vas a dejar ir el futuro, los planes y la agenda. No te preocupes que te van a estar esperando a las 11:30 después de terminar Café Pause. Y al exhalar también vamos a soltar el pasado, algún pensamiento repetitivo. Y al inhalar, inhala solo presente. Al inhalar percibe las sensaciones del cuerpo, como el aire atravesando las fosas nasales. Y observa tu respiración fluyendo naturalmente. Vas a percibir ahora en tu estómago si sientes hambre, si sientes sed. Conéctate con las necesidades de tu cuerpo en este momento. ¿Cómo se siente? Conéctate ahora con cualquier tensión que puedas encontrar en la espalda, en las rodillas, en las piernas. Lo vas a identificar sin juzgar. Y lo vamos a identificar para poco a poco, con la exhalación, darles espacio de liberación. Puedes visualizar como si estuvieras exhalando por esa zona de tu cuerpo donde encontraste una tensión. Y al exhalar, observas también que ninguna sensación es permanente. Esa tensión, observa cómo poco a poco va cambiando, aunque sea muy sutilmente. Puede ser que desaparezca, pero definitivamente se transforma, cambia. Permítete estar ahí. Y ahora vamos a ir al plano de las emociones y observar nuestro estado de ánimo en este momento. Fíjate cómo te sentís. Así como me preguntaron el clima apenas empezamos, vamos a preguntarnos cuál es nuestro clima interior. Si nos encontramos felices, alegres o preocupados. Simplemente observamos. Toma contacto con tu estado de ánimo en este momento. Y le vamos a dar la bienvenida. Cuando practicamos presencia plena, buscamos observar sin juzgar, dándole espacio a lo que nuestra mente puede juzgar como bueno o puede juzgar como malo. Simplemente es. Muy suavemente vas a abrir los ojos. Manteniendo esta presencia, que es un regalo que nos damos.
a tomarnos juntos este té o café en esta pausa, donde hoy nos acompaña Nico, para que podamos conversar. Siempre el chat está abierto para hacer preguntas, para compartir. Voy a abrir el micrófono de Nico. Ahí estás, mi querido amigo Nico, Nicolás Argolo, argentino, actor, modelo y por un tiempo mi vecino, pero Nico ahora ha hecho un gran cambio de vida y se está mudando a Tarapoto, para una vida más natural en la selva, está construyendo su casa. Bienvenido, Nico. Hola Dari, ¿cómo estás? Hola con todos, así es, ahí veo algunas caras conocidas. Y sí, me fui el año pasado cuando surgió lo de la primera cuarentena y estuve encerrado acá en Miraflores, ahora estoy en Lima porque vine a buscar una camioneta para poder llevármela a la selva y estuve en Lima encerrado. Yo ya tenía un terreno comprado ahí en Tarapoto, ya había visualizado un poco la posibilidad de hacer negocio con ese terreno, pero se convirtió en mi casa. Así que con mi pareja, con mi compañera, nos dispusimos a armar una casita, así que bueno, con mucha humildad y con mucho trabajo la hemos empezado a trabajar a la distancia y ahora está a días de cumplirse el sueño de vivir allá definitivamente en la selva. Así que felices por ese cambio, que sí, que es un cambio, un salto cuántico, es un salto bien grande y yo creo que todos en algún momento lo tuvimos, ¿no? De vivir o en la selva o en la playa y de alguna manera lo estamos como materializando y está bueno Te eso. felicito, Nico. Sí, definitivamente todos soñamos, Gracias. ¿no? Con un lugar donde vivir y muchas veces está relacionado con conectarnos con la naturaleza, ¿no? Acercarnos a la selva, acercarnos a la montaña, ¿no? Cusco también es un paraíso de muchos citadinos que en algún momento deciden hacer el cambio y acercarnos, ¿no? A una vida Hay, mucho más natural. hay mucha gente cuando empiezo a contar de que me estoy yendo, que me narran, que me cuentan de que sí, de que están con ganas de irse, y ahora justo hoy le hablaba con un fotógrafo que es de Lima y que está allá en Tarapoto. Estábamos hablando ahí para hacer unas fotos, y me contaba que una chica argentina también se está yendo a vivir para allá, así que bueno, nada, o sea, hay un llamado evidentemente de la tierra de volver un poco a lo natural. Y bueno, somos varias ya las personas que lo estamos atendiendo ahí el llamado, así que gracias ahí Pepe Beltrán que me dijo felicidades, así que Sí. bueno, Sí. contento. Felicitaciones y es realmente inspirador, Nico, porque una cosa es soñar y otra cosa es hacer el cambio. Y vos tuviste ese valor de simplemente seguir el camino que a vos una fuerza interior te estaba diciendo con mucha claridad y lo llevaste a la acción, ¿no? Sí, eso el otro día lo hablaba con una amiga que me dice que de alguna manera la estaba inspirando incluso a ella, ¿no? Porque a veces tenemos esta tendencia a soñar o a fantasear con ciertas cosas, pero creo que lo importante es, dentro de las posibilidades, como ir acercándonos a esa meta, ¿no? Día a día, y empezar a vivir un poco más en la coherencia, que también es un poco lo que vamos a hablar después cuando hablemos de la nueva medicina, y es un poco lo que estoy tratando de llevar a mi vida, ¿no? A mi día a día, un poco más de coherencia, porque me doy cuenta que de ahí derivan las enfermedades. O sea, realmente nos enfermamos cuando empezamos a pensar, sentir y hacer en distintas direcciones. Y bueno, nada, un poco el estudio de la nueva medicina también me llevó a darme cuenta de que para uno no enfermarse, tiene que ser coherente. Entonces, bueno, nada, si mi coherencia me pide quedarme en Lima, me quedo en Lima. Si mi coherencia me está pidiendo irme a Tarapoto, es lo que estoy ejecutando. Como digo, siempre dentro de las posibilidades, ¿no? No hacer ninguna locura, pero bueno, si hay un llamado, por algún motivo el alma siempre jala para algún lugar, y tratar de escuchar eso, como en algún momento fue venirme a Perú. Hay que seguir ese instinto, y por lo general siempre hay buenos réditos, tanto sea que te vaya bien como que te vaya mal, porque siempre se aprende de todo, así que siempre hay que intentarlo, por lo menos. Sí, sí, todos, es importante es escuchar esos deseos y también cada quien tiene su momento, ¿no? Porque el tuyo es irse a Tarapoto, el mío fue venirme a Noruega, el de otra persona, Carlita, estuvo viviendo en el norte, en la playa. Cada quien tiene su propio sentir y esa coherencia se ve a veces como limitada o se ve pausada porque aparecen ciertos prejuicios, ciertos miedos,
¿no? Y hay que poder trascender eso, ¿no? Pero a veces no tenemos esa visión de qué es el miedo que tengo, a qué le tengo miedo, o qué me está distanciando de esa coherencia que me permitiría alinear lo que deseo con lo que hago. Sí, sí, mira, ahora que estuve en la selva, o sea, yo estuve 3 semanas antes de venir ahora para Lima a buscar la camioneta, viviendo ahí en la selva, y ahí empiezan a venir los miedos, no sé si reales, pero sí los de que venga algún bicho, o sea, nosotros ahora cuando hablemos también de la nueva medicina, te voy a hablar de lo que es los miedos reales y los miedos simbólicos, o sea, el cerebro como tal no distingue eso, entonces para el cerebro todo es real. Y nosotros vivimos constantemente en un mundo simbólico. O sea, ¿qué significa? Que le tenemos miedo a tal o cual cosa que en realidad es algo mental, más no real. O sea, entonces, pero para el cerebro, la información que le llega al cerebro es que es un miedo real. Entonces, bueno, incluso de ahí derivan un montón también de enfermedades en la no distinción de un miedo real de un miedo simbólico, por lo menos desde la psique, porque ahí después cuando también empecemos a hablar de la nueva medicina, hay que tomar la psique, o sea, la psique como parte de un filtro posible para no llegar a la enfermedad, de poder tener un entendimiento distinto, ahí como decías, de observar el miedo y darnos cuenta de que no hay detrás de eso mucho más que una idea, Sí. muchas veces, Y ¿no? Nico, comencemos con ¿cómo llegó la nueva medicina a tu vida? Dale, ya se dio también justo con la primera cuarentena. La primera cuarentena creo que a muchas personas nos ha tocado, nos ha cambiado la vida. Yo por algún motivo, ya desde la gripe A, desde el 2009, alguien me había dicho a mí como, bueno, fíjate, quizás no es tanto como nos cuentan los medios y demás, sin llegar a una postura conspiranoica, me hicieron darme cuenta de que podría ser una versión distinta de lo que nos decían. Y cuando llegó esta primera cuarentena me vino hacia la mente esa información y como que descreí de entrada la información que nos contaban los medios, ¿no? Y de ahí empecé a investigar, y llegó a mí, la verdad que esas cosas, yo creo mucho en la magia, ¿no? En que las cosas pasan porque tienen que pasar, en las sincronías, y no sabría decirte exactamente cómo fue que llegó a mí. Hay un canal en YouTube que se llama Awakening Project, que es de unos chicos argentinos, un chico argentino con su pareja. Lo que hacen es difundir un poco el mensaje o el estudio del doctor Reidgerd Hammer, alemán, él, descubre de manera poco fortuita, él era médico, ¿no? Se ve que era una eminencia, y de hecho era el médico de varias coronas en Europa, y resulta que, bueno, por un hecho poco fortuito, al hijo de él le termina cayendo una bala perdida, y él era director de 3 hospitales, ¿sí? La mujer de él, oncóloga. Y resulta que el hijo de él estuvo 6 meses en terapia intensiva y terminó muriendo. Los 6 meses de esto, Hammer, el doctor, hace un cáncer de testículo y la mujer de él hace un cáncer de mama. Entonces él dice, bueno, somos personas sanas, ¿qué nos pasó en este último tiempo como para poder llegar a esta instancia? Y se dio cuenta que, bueno, el hecho traumático que había vivido, que era la muerte de un hijo, podía haber derivado en lo que fue su enfermedad y la enfermedad de su esposa. Entonces él, que una de las clínicas que tenía era de oncología, agarró y empezó a estudiar a ver si había relación entre la enfermedad y un hecho traumático, como al nivel de lo que puede ser una muerte de un hijo, eh, para que se vea un órgano afectado. Entonces él, con más de 1000 casos que tenía a su disposición, llegó a poder estudiar esta relación que hay entre un hecho traumático, que él después con el estudio lo denominó choque biológico, y ¿cómo decirlo?, una adaptación del órgano a la situación que estés viviendo. En el caso puntual de él, por ejemplo, y de su mujer, él que tuvo un cáncer de testículo, porque él, el mensaje que le mandó al cerebro es que una cría de él, tomémonos como cerebro arcaico, una cría de él estaba enferma, entonces le mandó más testosterona al testículo para poder traer otra cría. ¿Va? Como no se terminó gestando, terminó inflamándose el testículo, bueno, y él en ese momento pertenecía a la vieja medicina y lo terminan operando. Y la mujer de él, ¿por qué hace un cáncer de mama? Porque también le manda el mensaje al cerebro de que tiene una cría enferma y
eso lo hemos podido ver, o no sé si las personas por ahí, algún gatito o algo que por ahí alguno le sale mal, y puntualmente hay una mama que tiene más leche para alimentar a esta cría que salió indefensa, o como le queramos decir, entonces termina generando más leche, por así decirlo, para poder alimentar a esta cría que estaba enferma, ¿no? Entonces hay un comportamiento lógico y biológico dentro de lo que es la enfermedad según la entendemos. Entonces, bueno, Hammer, a raíz de esta situación que él vivió, desarrolló un estudio bastante, bueno, él era, como te digo, una eminencia, evidentemente una persona iluminada, por lo menos desde la parte racional, y encontró un montón de causas y consecuencias, o sea, dentro de lo que sería el choque biológico y cómo afecta directamente en el órgano. Además hay una particularidad, él era radiólogo, entonces una de las particularidades es o sea, cuando vos tenés un choque biológico, si ahora, por ejemplo, ahí en Noruega, que no creo que pase, entra un ladrón a tu casa y vos tenés que salir corriendo, lo que va a pasar es que tus alvéolos pulmonares van a crecer, van a estar más grandes para que vos puedas tener más oxígeno y que puedas salir corriendo, ¿sí? Ujú. Entonces, lo que detectó Hammer es lo siguiente, durante el proceso que vos te estés escapando del ladrón vas a estar en fase activa. Cuando estés en fase activa, los alvéolos pulmonares van a estar grandes para poder tener más oxígeno, correr más rápido y escaparte del que te está persiguiendo. Una vez que te escapes, si te escapas, lo que va a hacer el alvéolo pulmonar, el pulmón, es volver a su tamaño, ¿sí? Para volver a su función normal, porque ya saliste de la etapa de conflicto y vas a entrar en una etapa de reparación. En esa etapa de reparación, lo que va a pasar es que te va a doler el pulmón. Normalmente vos lo que harías sería ir al médico, lo que va a pasar es que el médico, a día de hoy, la medicina tradicional todavía no termina de avalar los estudios de Hammer, y algunos se paralizan ahí, es verdad, depende en qué situación te pase, puede pasar eso. De hecho, los animales hacen mucho de eso, no sé si han visto que hay algunos animales que se quedan quietos, Sí. y esa inhibición de acción es lo que termina después generando la enfermedad. Vamos a seguir un poco con el caso que te estaba diciendo, te escapaste del ladrón, pum, te recuperaste, y el pulmón va a volver a su tamaño. En ese momento que vuelve a su tamaño, es cuando a vos te duele, vos vas al médico, el médico ve una proliferación celular en ese órgano, no entiende el conflicto, vos no le vas a contar que te quisieron robar hace 3 días, y lo que va a pasar es que te va a decir que tenés un cáncer de pulmón. Y ahí empieza un poco la telenovela que pasa a día de hoy, con todos los protocolos que tiene la medicina tradicional para poder curar este cáncer, que lo que en realidad fue una adaptación biológica a un choque biológico en particular. Que el choque biológico tiene un par de situaciones que me gustaría mencionarte, que tiene que ser traumático, que te tiene que agarrar de sorpresa y que lo tenés que haber vivido en soledad. Eso es algo muy importante, se los cuento a todos. Cuando tengan algún conflicto, alguna situación, es muy importante poder compartirlo con alguien. Y no solo poder compartirlo, sino sentir que realmente están sintiéndose acompañados y entendidos y escuchados por ese alguien. Porque no es solamente contárselo a alguien y que, sí, sí, te está con el teléfono, sino poder realmente tener una contención. Eso es uno de los patrones más importantes para que no llegue a ser un choque biológico, para que no llegue al cerebro y que el cerebro automáticamente va a mandar una información al órgano para adaptarlo. La verdad que es apasionante, es súper interesante cómo entender la lógica del cuerpo, genera mucha disonancia cognitiva este tema. De hecho, tengo amigos que están viviendo en la selva, que rompieron con un montón de paradigmas de toda índole, y cuando les cuento esto, es tal el shock que te genera, pero que decir, pero ¿cómo? Entonces no existe el cáncer, no existe esto, no existe lo otro. Y, o sea, nos cuesta tanto asimilarlo, por más de que sea algo positivo, o sea, digo, como cuando te enterás que Papá Noel no existe, no tenés más regalos en Navidad, pero digo, enterarte de que la enfermedad como tal no existe, o sea, como la entendemos, no existe, es totalmente una adaptación biológica del órgano que sea. O sea, tendríamos que estar saltando en 2 patas, ¿no? Pero bueno, no pasa porque tenemos tanta información metida adentro, y además se da un derecho de autoridad también que se da con los médicos, que uno cuando va a un médico siente que está ante una eminencia, ¿no? Como que no se le puede discutir nada a un médico. Y un médico es un ser humano que ha estudiado lo que otro ser humano le ha contado, y así ha derivado de un montón, dentro de lo que yo entiendo a día de hoy, por estudio e investigación, es un sistema que está, no sé si decirle corrompido, pero sí que creo que hay detrás
todo el tiempo una búsqueda no de sanarnos, sino de generar una ganancia, ¿no? Sí, porque al final son seres humanos que tomamos decisiones y hay personas en posiciones muy importantes que toman decisiones que son claves para todos, ¿no? Como la definición de un sistema de salud, como fue la definición de los protocolos del COVID, ¿no? Que Sí, en pos de poder separar a los enfermos con esta enfermedad, otras enfermedades se vieron desfavorecidas. Hay, por ejemplo, en Lima solo el 30% de los enfermos de cáncer recibió tratamiento durante el año pasado. Entonces, un ser humano tomó la decisión de que este protocolo es el más adecuado. Bueno, sí, no claro, estamos claro, para claro, sí. juzgar, pero al final está sujeto a errores si es hecho por nosotros también. Sí, sí, ahí leí lo que decía Natural Joy Yoga. Claro, sí, sí, que son los laboratorios los que están detrás de esto. Yo creo que más o menos todos vamos estando de acuerdo un poco con eso. Pero bueno, el médico hace un poco el mediador, ¿no? Es el que te termina dando la receta para. O sea, es el médico igual también tiene que cumplir con un montón de cargos jerárquicos y si el médico tiene que cumplir con un Sí, protocolo. Tampoco se sí, puede sí. salir mucho Sí. de eso. ¿Y Hay cómo? muchos médicos. Decime. Perdóname, eran tres condiciones: evento traumático, en soledad, me falta uno. Y no, y te tiene que agarrar, o sea, tiene que sorprenderte. No es que ya venís Ah, sabiendo que tu papá se está muriendo y ya los venís asimilando. Tiene que ser traumático, esas cosas que te agarran así de la noche a la mañana. Para que les voy a leer un mensaje que nos escribieron ahí. sí, Juli dice sí, pero no hace falta de una decisión de un médico para atravesar un cáncer. Claro, bueno, Juli también está estudiando conmigo la nueva medicina, así que bueno, lo que creo que te está queriendo decir es que, bueno, desde lo que nosotros entendemos de los que estudiamos nueva medicina, que no hayan atendido a la gente, desde el lugar psicológico no estuvo bueno, pero desde el lugar que nosotros cuando nos llega, yo todavía no atiendo gente, o sea, estoy estudiándolo, o sea, soy sincero, la verdad hoy me siento más un comunicador que un especialista de la nueva medicina. De hecho, te agradezco que me hayas dado la posibilidad de hablarlo, porque cada vez que lo cuento así medio en un ámbito más privado, por la disonancia que genera, ¿no? Entonces, nada, la verdad que para mí que la gente no haya tenido esa atención, para nosotros como personas que trabajamos con la nueva medicina o que estamos estudiando la nueva medicina, es lo mejor que le podría haber pasado, porque los protocolos que se le está haciendo a día de hoy, cuando a una persona se le hace rayo o quimio, lo que estás haciendo es matándola poco a poco, ¿me entendés? Entonces, ha habido casos, de hecho mi mamá tuvo cáncer de mama y ha sobrevivido a la quimioterapia, voy a decirlo de esa manera, pero no creo que sea el método, que además la medicina como tal no está entendiendo a día de hoy cómo funciona. Te hablan de una metástasis y es imposible que una célula de una parte del cuerpo vaya a otra parte del cuerpo, se transforme y contagie a las demás otras células de esa enfermedad. O sea, hay mucha teoría detrás de esto y hay mucho cuento, por así decirlo, y nosotros como creemos, porque no nos sentamos a investigarlo, creemos todo lo que nos dicen, ¿no? La verdad que es un tema súper mega amplio. Yo te podría hablar de que, bueno, ¿por qué está muriendo la gente ahora del coronavirus? No sé, te podría decir que el coronavirus no existe, sé que va a generar un ruido tremendo, pero lo que está pasando es que hace un año, o sea, un año nos están diciendo que hay un virus que es súper letal, súper chiquito, que se esconde en todos lados, que dura 20 minutos en tal superficie, 10 minutos en la otra superficie. O sea, nos están generando un miedo, y el miedo llevémoslo a lo que es la situación del ladrón que te está persiguiendo. Estamos hace un año en fase activa, muchas personas están hace un año en fase activa, se están escapando del virus hace un año. Esas personas cuando entren en fase de recuperación, su proceso va a ser súper duro. De hecho, mucha gente se está muriendo de eso. ¿Y qué pasa? ¿Te acordás que yo te dije cuando te sigue el ladrón que se te inflan los pulmones, los alveolos pulmonares crecen para darte más oxígeno? ¿Vos sabés cuál es el protocolo que le están dando a la gente en el UCI? Le están poniendo oxígeno. Cuando abrieron los cuerpos en Italia, se dieron cuenta que lo que había pasado, que habían, no sé si explotado, pero les habían reventado los pulmones, porque le pusieron oxígeno a un pulmón que ya está hinchado, que lo que tiene que hacer naturalmente es deshincharse, ¿no? Ujú. Desinflamarse. Entonces, los protocolos fueron totalmente erróneos. Yo no sé hasta qué punto hay una intención detrás de esto. Ahí ya, como te digo, es entrar en teorías de conspiración y no me interesa. A mí, ¿para qué me sirvió a mí la nueva medicina o el estudio de la nueva medicina? A mí me dio paz.
a mí me dio tranquilidad. Yo ya sé que no hay afuera un bicho, como le dicen, ¿no? No hay nada no hay, de hecho, esta teoría de que hay algo por fuera que nos enferma, la comenzó Luis Pasteur, que él fue el primero que dijo que los virus y las bacterias están fuera del cuerpo, fuera del organismo, cuando en verdad la nueva medicina lo que entiende es que todo lo que los virus y las bacterias que tenemos dentro del organismo las genera el cerebro con un sentido biológico, respondiendo, como te decía antes, a la adaptación biológica del órgano que sea. Entonces, como te digo, está la postura de que hay algo que nos ataca de afuera, y la otra postura, que es la que incluso si tuviera que elegir, elegiría creer en esta. Hoy no es que elijo creerla, hoy estoy convencido de que es así, y además lo he empezado ya a corroborar en casos. Hace poco se dio un caso muy, muy particular, estaba en la selva, un chico que era de Lima, que estaba de vacaciones ahí, que de hecho él me dijo que investigue el caso, así que por eso también lo traigo, que él tenía una cardiomiopatía, tenía su corazón, el grosor de su corazón se había hecho más grande. Y él me cuenta la historia, cuando yo le empecé a contar un poco la nueva medicina, yo creo que él entendió algo de lo que yo le venía hablando, del sentido biológico, y él me cuenta que a los 3 años de él tuvo un hermanito, y el hermanito a los 3 meses termina muriendo. ¿Por qué? Porque él tenía una arritmia en el corazón o un soplo en el corazón que le terminó haciendo que se muera. Este niño, lo que interpretó, lo entiendo yo, y ahora les cuento por qué, lo que interpretó este niño es que el corazón de su hermanito no tenía la suficiente fuerza, ¿no? Entiendo eso, porque una vez cuando muere el hermano le hacen un estudio del corazón a él y al padre, a ver si ellos también tenían la cardiomiopatía, o sea, tenían esta malformación. Resulta que el padre sí, ponele que lo normal sería entre 8 y 10 milímetros, ¿va? El padre tenía 14 milímetros. El niño, o sea, este amigo mío, hasta ese momento, normal, ¿sí? Tenía el corazón normal. Va a jugar un torneo de tenis a los 15 años, le hacen un estudio del corazón y le da que él tenía un corazón de 30 milímetros de espesor. O sea, se le había duplicado o triplicado de lo normal, ¿no? Entonces, él empezó a hacer investigaciones por todos lados, él ahora le abrieron el corazón, le pusieron un aparato para que le mida, porque supuestamente su corazón podría llegar a hacerle un ataque, un infarto, por lo grande que es el grosor, entonces él no puede hacer mucho cardio y todo. Él lo que entendió fue, en ese momento, cuando le hicieron el estudio, a pocos días de haberse muerto el hermano, el corazón lo tenía normal. El tiempo después, genéticamente no le pueden explicar cómo fue que pasó, porque él lo que quería, siendo ahora buscando un hijo, era tener un hijo in vitro para poder sacar esa malformación. Y genéticamente ha mandado la información a Estados Unidos al mejor genetista que hay, y no le pueden explicar cuál es ese gen que tuvo la malformación. Entonces, a él creo que ese día entendió la información de que le llevó el mensaje a su cerebro para mandar una información al corazón y hacerlo más resistente, porque lo que él había entendido a sus 3 años es que el hermano había muerto porque el corazón no era lo Era suficientemente débil. fuerte. Sí. Así que, no, como te digo, es un paradigma totalmente distinto. Hammer se la hicieron bien difícil, estuvo en prisión. La verdad que, nada, en algún momento cuentan que la comunidad judía quiso comprar la información solamente para ellos, y Hammer dijo, o es para todos o no es para nadie. Hammer murió hace un par de años, de viejos, se entiende. Y la verdad que ha dejado un legado, creo que como le dicen, o la nueva medicina germánica o la medicina del futuro. Yo creo que poco a poco estamos empezando a abrir un poco más la cabeza como para que esta información nos llegue, porque hay algo que, yo sé que genera disonancia, la información, pero hay algo que resuena. No hay persona que yo se lo cuente que no me diga, pucha, sí, ¿no? Pero claro, es tan de raíz el cambio que a veces cuesta, porque por algún lado hay algo que nos cuesta dejar de creerlo, por así decirlo. Sí, como dijiste al principio, al doctor queremos verlo como el gran salvador y tomar su palabra como santa, porque ese es también el efecto placebo, decir, ahora este doctor va a hacer Sí, todo para curarme, listo, me sí, puedo relajar. y fíjate que hay cómo está el médico y está el paciente, ¿verdad? Nosotros desde la nueva medicina no entendemos al consultante como un paciente, porque no queremos que sea paciente, queremos que sea responsable. Hay un tema de generar responsabilidad en la persona, porque es ella misma la que se va, a través del entendimiento de lo que está viviendo y pasando, tiene que cambiar la estrategia, porque lo que te lleva a enfermarte, a la adaptación del órgano, es incluso una cuestión psicológica Sí, de no adaptación. A mí me pasó,
cambiar de casa antes de irme de Lima, y lo tomé como si me hubieran echado, ¿no? Y te juro, fue un conflicto de territorio, y lo que me pasó es que estuve una semana dentro de mi casa con fiebre, claro, fui al manual de lo que decía la nueva medicina, conflicto de territorio, eh, se da por esto, esto y esto, y las consecuencias son esta, esta y esta. Una de ellas será fiebre alta y quedarte en tu casa, retención de líquido. Digo, es matemáticas, es 2 más 2, 4. A veces en la medicina hay algo que también se da, que es tener fe, ¿no? Es como creer por creer. Y lo que demostró Hammer con sus estudios es que eso es ciencia. O sea, la nueva medicina es ciencia. O sea, va a pasar en el Sí. 100% de los casos. No es aleatorio, no es azaroso. A cada situación que se da, hace poco me pasó que hago registros akáshicos también, y vino una mujer y me la derivó su hija y me dijo, "Ay, y mi mamá tiene un cáncer de páncreas", ¿no? Entonces voy a mi manual de la nueva medicina germánica, busco a ver cuáles son los conflictos dentro de lo que puede ser una derivación de un cáncer de páncreas, y le digo, uno de ellos era tener un problema de herencia. Y le pregunto a la mujer, disculpe, no me acuerdo el nombre, le digo, ¿usted por casualidad tuvo algún tema con una herencia, no sé qué? Me dice, sí, mira, curiosamente hace poco cobramos un dinero de una herencia, o sea, dividieron un terreno, ganó bastante plata, le prestó plata a una persona de su entorno, y esa persona a raíz de la pandemia no se lo pudo devolver, y le terminó dando a la señora el cáncer de páncreas. Tengo que aclarar que cuando te da el cáncer, cuando ya vas a un médico y te diagnostica cáncer, siempre que tengas el cáncer vas a estar en fase de recuperación. Es cuando la mujer ya asimiló que esa plata no la va a ver. O sea que ¿Ah? de acuerdo a Entonces, a la nueva medicina germánica, si estás con un cáncer, te estás sanando, o sea, el sí, cáncer que es diagnosticado por la medicina occidental, ¿no? La sí. tradicional. Entonces, un tratamiento tan fuerte como puede ser una quimioterapia es como, como que te está saliendo el agua, pero Pero ¿sabes por qué lo hacen? Porque justamente lo que te decía antes, la proliferación celular, la cantidad de células que ven en el cuerpo son las que quieren matar, que no están entendiendo que fueron generadas por el cerebro para, en el caso de que sea dependiendo a qué capa embrionaria pertenezca, porque nosotros tenemos el cerebro dividido en 3 capas embrionarias, entonces los órganos funcionan de manera distinta. Pasa mucho, y este es un ejemplo muy claro que pongo, es cuando uno va al gimnasio, después de mucho tiempo, duele todo. ¿Por qué? sí. Porque vos rompiste fibra, y lo que está haciendo el órgano es regenerarse, porque entiende que Dariela ahora está más activa y necesita tener más fuerza. Entonces lo que pasó fue que se necrosó el músculo, que sea, y está creciendo, o sea, está creciendo, y está generando eso, la ruptura de la fibra y la adaptación. Duele. Vos no vas al médico. Si fueras al médico una vez que terminaste de entrenar, 2 días después, cuando te duele, irías al médico y el médico te diría que hay más células de las que debería haber. Que lo que están haciendo las células es acción y reacción, LS de Lorena. Tal cual. Lo que está haciendo el cuerpo es darte más células para poder regenerar en ese momento la fibra rota y darle más tamaño. Por eso los bíceps, por eso la gente que entrena todos los días lo que hace es generar más masa muscular, y el cuerpo va creciendo, se va adaptando. Entonces, eso funciona y es bastante visual. Ahora, cuando tenemos una ruptura con nuestra pareja, o cuando nos echan del trabajo y el mensaje que le mandamos al cerebro es nos vamos a morir de hambre, eso no lo podemos ver y entender cómo está funcionando dentro de nuestro organismo, pero lo que está haciendo el organismo es adaptarse porque Dariela no va a tener para comer, entonces le amplío el estómago para cualquier información o comida que me mande, que me dure más, ¿me entendés? Porque según tu cerebro, estás en una pradera y no tenés nada para comer, entonces seguimos todo el tiempo funcionando, como te digo, con el cerebro arcaico y adaptándonos a situaciones al cerebro reales, para nosotros simbólicas, como puede ser que te echen del trabajo. ¿Y cuándo te da el cáncer? Te quería puntualizar eso. Una vez que conseguís tu siguiente trabajo. Que durante el tiempo que vos estés sin trabajo vas a estar en fase activa, que vas a estar escapando del ladrón, o vas a estar en el gimnasio. ¿Sí? Una vez que solucionás el conflicto, te fuiste al gimnasio, el músculo ya deja de estar en movimiento, se empieza a regenerar, como cuando terminaste de correr con el ladrón, y empieza a regenerarse. Entonces, una vez que solucionamos el conflicto, empieza la fase de reparación. Y Que es como te Nico, digo. Sí. ¿la medicina germánica ha explorado el cáncer o también otras enfermedades? No, bueno, por ejemplo,
el virus como tal, o sea, lo que también se sabe y se entiende es que no hay a día de hoy, y esto es bastante controversial, pero a día de hoy no hay ningún virus que se haya podido aislar ni fotografiar. De hecho, hay ahora un biólogo que se llama Stephen Lanka, tiene a día de hoy un reward, una recompensa para el que pueda fotografiar el virus del sarampión, diga cuánto es el diámetro del virus del sarampión. Y hoy, por hoy tenemos una tecnología bastante amplia como para poder ya corroborar eso, y no hay a día de hoy ninguna persona que haya podido contrastarlo. O sea, desde la nueva Sí, medicina germánica, el virus como tal no si hay existe. tecnología para sacar una vacuna en 5 meses, debería haber tecnología para todo. Imagínate. Sí, no, no, y de hecho ya existe la nanotecnología, Samsung ya está trabajando con nanotecnología, entonces en realidad sí, sí se podría, en caso de que exista, pero lo que hace la medicina es interpretar que ahí hay un virus. Pero, digo, nunca han podido aislarlo, y esto hay miles de documentales en YouTube que hablan incluso del VIH, que es el más fuerte, ¿no? Que digo, hace muchos años que se viene hablando del SIDA, y en realidad son un montón de conflictos biológicos que se asocian uno con otro. Como te decía, la metástasis tampoco existe desde la nueva medicina germánica, entonces hay que entender que cualquier tipo de enfermedad que tengamos en el cuerpo va a ser una adaptación biológica a un conflicto en particular. Y repasen ustedes en su cabeza cuando hayan tenido algún tipo de enfermedad o circunstancia, seguro que van a poder encontrar, porque aparte la particularidad que tiene el conflicto biológico es que no te lo olvidás, porque son esas cosas que te trauman, esas cosas que pasan un martes a las 3 de la tarde y que te agarran ahí a contrapié. Así que siempre queda muy marcado. Me ha pasado, lo he estudiado conmigo y con varias personas a mi alrededor, y como te digo, cuesta, Sí, porque genera mucho, mucho ruido en la cabeza. Pero bueno, es momento ya, creo, de empezar a romper paradigmas. Estamos en sí. un momento crucial, creo, como humanidad, y digo, no me crean a mí, o sea, no es la idea. Yo, de hecho, estoy como comunicando lo que descubrió un médico, no lo descubrió no sé, un artista que se tomó una ayahuasca y le bajó la información, no fue una canalización, Sí. fue esto derivado por un médico, lo descubrió un médico que era una eminencia, y claro, después ahora lo googleás y lo primero que te va a aparecer es un médico que descubrió una pseudomedicina. Claramente no conviene mucho que esta información se sepa, porque el negocio del cáncer, que hoy por hoy mueve un montón de plata, se vendría abajo. Sí, disonancia cognitiva, como bien dijiste. Disonancia Gracias, cognitiva. gracias Nico. Cómo se nota que te apasiona y nos has transmitido mucho de lo que has aprendido este tiempo. Te lo agradezco. Es importante, ¿no? Como tomar el liderazgo de tu salud, y para eso abrir la cabeza a distintas medicinas, ¿no? Como esta, como otras, y no hipotecar toda nuestra salud en el mismo sistema de los hospitales, porque pues también sabemos por experiencia propia que de la mente viene la mayor parte de las enfermedades. Siempre podemos hilar en nuestra historia hacia atrás una gran dolencia asociada a una situación traumática. Yo también hago ese análisis cada vez que tengo una enfermedad, a ver qué nombre, qué situación hay detrás, qué pregunta. Y para eso es tan importante la calma mental y cómo canalizamos nuestras emociones. Fíjate cómo uno de los principios es contárselo a alguien. Es que necesitamos exteriorizar los sucesos traumáticos, aquello que nos duele, nos lo queremos guardar como si... Pues, pero hay esa disonancia cognitiva de, pero si me voy a abrir y contar lo mío, no, de verdad que hay gente que está siempre dispuesta a escucharte, siempre, o porque es un terapeuta, o porque es tu familia, porque es tu amigo que te abre el corazón, y esa escucha atenta es tan sanadora. No dejemos que evolucione en una enfermedad, por ejemplo. Tal cual, tal cual, Sí. tal cual. Es No sé importante si hay abrir la mente y no aferrarse a un solo alguna principio. pregunta. Totalmente, Lorena, sí. Sí, de hecho es así. Y yo agradezco mucho el año pasado, cuando me llegó esta información, que no me haya generado la disonancia y darle para adelante, ¿no? Como que estar abierto, como para no generar un ruido ahí que termina ralentizando todo tipo de posibilidad de aprender, ¿no? Yo creo que estamos acá en la Tierra como para aprender.
sabemos muy poco realmente sobre lo que está pasando en general, y nos cuentan mucho, nos resuelven mucho, incluso en la educación, ¿no? Mi pareja tiene 2 hijas y estoy repasando un poco todo, y como ya nos cuentan cómo es todo, ¿no? No nos dejan mucho margen para investigar y para estudiar. Entonces a mí, que siempre fui bastante apasionado y me gustó siempre investigar, vi un hilo de algo que ya a mí particularmente la medicina tradicional ya no me cerraba hace más de 10 años, pero no sabía qué sí. O sea, me sentí un rebelde, ¿no? Porque estaba en un qué no, pero en un qué sí. Yo creo que de la madurez en nosotros es dejar de ser rebeldes y empezar a ir en dirección de nuestro propio, como decíamos antes, nuestra propia coherencia. Entonces, a mí me trajo mucha coherencia. Me sentí incluso que me encontré con mi propósito de vida. El día de mañana me encantaría poder ayudar a gente a que la medicina tradicional le haya dado ya una sentencia, porque muchas veces le terminan diciendo a la persona que en 2 o 3 meses se van a morir, como si puedan hacer ese... Y la persona hasta los 2 o 3 meses se termina muriendo, pero justamente porque le dieron ese diagnóstico. Es increíble, es increíble. Así que estoy con Y muchas es, ganas de poder... claro, vas a buscar un diagnóstico y ese diagnóstico, en lugar de ayudarte a ese proceso de sanación, es como que, boom, no, listo. Me programo para morirme en 2 meses. ¡Ping! Tal cual. Y te terminás muriendo a los 2 meses. Así que bueno, nada, eso es un poco la información. La verdad que es súper amplio, me quedaron un montón de temas y cosas por hablar. Hay un montón de comprobaciones que hacía el doctor Hammer. Vas a volver. Vas a volver Bueno, a Café Pause, Nico. Vamos a Mari agendar Carmen, más adelante otro, dale. gracias Mari Carmen ahí que escribió al chat. Gracias, sí, se pudo abrir una puerta, como les digo, o sea, si hay algo de esto que les haya resonado, investiguen, no me crean nada de lo que les dije, porque es parte de mi experiencia, pero bueno, está la información ahí, la página la voy a escribir acá en el chat, Awakening Project, porque este chico Gastón ha hecho vivos y la gente le pregunta cosas en vivo y él le responde porque él ya tiene toda la información, lo tiene ya bastante digerido. En YouTube, Eh, ¿verdad, Nico? sí, en YouTube. Bárbaro. Y está en varias redes, pero bueno, en YouTube ahí tienen bastante información como para ver. Y bueno, nada, hay un montón de cosas por hablar. Me quedó de verdad un montón de información por compartir, pero bueno, lo podemos dejar para otro día. Vale, te agradezco muchísimo. Fíjate cómo nos hemos pasado del tiempo, pero estaba tan interesante que no quise cortarlo. Perdón, Y todos estaban también tan atentos escuchándote que dije, no, mejor. Si estamos con el tiempo, te aprovechamos, Nico. Muchísimas gracias. Te mando un gran dale, gracias, abrazo y Dani. les mando un gran abrazo a todos. Gracias por abrir siempre la mente a lo que tenemos para compartir y espero que tengan un hermoso miércoles. Chau, Nos vemos. chau. Gracias, Mari Carmen, gracias. Gracias, Nico. Chao, hermana. Nos Gracias, vemos. hermano. Chau, Muchas chau. gracias, Mari. Gracias, Pepito. Gracias. Gracias, Pau.